pasa el tiempo. Y sin embargo, hay figuras que el tiempo no puede volver ordinarias porque fueron extraordinarias de una manera que no tiene equivalente posible. Personas que en el momento exacto en que el mundo necesitaba algo diferente, aparecieron siendo exactamente eso. Diferentes. Completamente, sin disculpas, con toda la convicción de quien sabe que lo que tiene para ofrecer no existe en ningún otro lugar, y que si no lo ofrece él, no lo va a ofrecer nadie más. Manuel Arjona fue una de esas personas. La madrugada del miércoles 1 de julio de 2026, Manuel Arjona murió en su hogar de Viladecans, Barcelona. Tenía 58 años. La causa fue un fallo cardíaco repentino que llegó mientras dormía, sin aviso, sin dolor previo que hubiera dado señal de lo que venía. La tarde anterior la había pasado pintando, una de sus grandes pasiones fuera del escenario. Ese territorio donde Manuel seguía creando aunque sin cámaras ni audiencias, solo por el placer específico de hacer algo con las manos y con los ojos que tiene sentido por sí mismo. Se acostó a dormir después de esa tarde tranquila. No volvió a despertar. Hay muertes que llegan después de una vida larga y completa, y que de todas formas duelen porque la ausencia siempre duele. Y hay muertes que llegan en medio de una tarde de pintura y un sueño tranquilo, sin nada que las anuncie, y que producen un tipo de shock específico porque contrastan demasiado con la calma que las precedió. La muerte de Manuel Arjona fue de las segundas. Esta es la historia de Manuel Arjona, el integrante fundador de Locomía, la agrupación española que en los años 80 y 90 deslumbró al mundo con una propuesta que nadie había visto antes y que nadie ha visto exactamente igual desde entonces. El hombre que con sus abanicos y su presencia escénica y su manera completamente propia de estar en el mundo, ayudó a construir algo que fue mucho más que música. Fue un fenómeno cultural que cruzó fronteras y que una generación entera lleva guardado en algún rincón específico de su memoria. Para entender lo que fue Manuel Arjona, hay que entender primero lo que fue Locomía. Y para entender lo que fue Locomía, hay que viajar a los años 80 en España. A una España que acababa de salir de décadas de dictadura y que estaba procesando esa libertad nueva con la energía específica de quien ha tenido las ventanas cerradas durante mucho tiempo, y que cuando finalmente las abre, lo hace de par en par y sin miramientos. Era la época de la movida, el periodo de efervescencia cultural que siguió a la transición democrática española y que produjo en el arte, la música, el cine y la moda una explosión de creatividad que el mundo miró, con la fascinación que produce lo genuinamente nuevo. Madrid era el epicentro, pero la energía se sentía en toda España, en las ciudades donde los artistas jóvenes encontraban por primera vez que podían expresar lo que quisieran sin que el sistema los detuviera. En ese contexto, en Barcelona, a mediados de los años 80, nació Locomía. El origen del grupo está ligado a un local específico, el Locomía de Barcelona, que fue el espacio donde un grupo de artistas, bailarines y músicos comenzaron a desarrollar una propuesta que no cabía cómodamente en ninguna categoría existente. No era solo música, no era solo danza, no era solo moda o performance. Era todo eso simultáneamente, mezclado con una estética que tomaba elementos del cabaret, del teatro de vanguardia, de la cultura queer, que en esa España post-dictadura comenzaba a encontrar sus espacios de expresión y de una sensibilidad visual que era completamente única. Los abanicos se convirtieron en el símbolo más reconocible de Locomía, ese accesorio que en la tradición española tiene su propia historia y su propio lenguaje, reinventado por el grupo como herramienta escénica y como declaración visual. Los abanicos de Locomía no eran decoración, eran parte integral de la coreografía, de la identidad del grupo, de la imagen que el mundo asociaría con ellos para siempre. Manuel Arjona era uno de los integrantes fundadores de esa propuesta, parte de la energía original desde la que todo lo demás se construyó. En 1989, Locomía llegó al Festival de Benidorm, con una actuación que produjo el tipo de impacto que solo produce en los momentos donde algo completamente nuevo,
Aparece en un escenario que el público creía conocer bien. La canción Locomía fue el vehículo, pero lo que el mundo realmente vio esa noche fue algo que iba mucho más allá de una canción. Una visión estética, una manera de moverse y de existir en el espacio escénico. Una propuesta que decía algo sobre la libertad y la expresividad humana que el pop convencional de esa época no estaba diciendo de la misma manera. El éxito fue inmediato e internacional. Locomía no se quedó en España, sino que viajó por toda América Latina, por Europa, llegando a audiencias en países que quizás nunca habían oído hablar de ellos antes, y que de repente los adoptaron con el entusiasmo que el público tiene, cuando encuentra algo que reconoce como genuinamente diferente. Locomía fue número 1 en ventas en varios países de América Latina. Sus apariciones en televisión en México, en Venezuela, en Argentina, en toda la región hispanohablante, producían el tipo de respuesta que desbordaba los estudios de grabación y hacía que la gente en las calles cantara sus canciones. Locomía, su tema más conocido, se convirtió en uno de esos himnos que una generación adoptó sin preguntarse demasiado por qué, simplemente porque sonaba exactamente como algo que necesitaban escuchar. Pero la propuesta de Locomía tenía también una dimensión que en los años 80 tardó en ser completamente nombrada, pero que el tiempo ha ido reconociendo con mayor claridad. Era una propuesta que rompía con los moldes de lo que se esperaba de un grupo de hombres en el mundo del espectáculo de esa época. Los abanicos, la ropa, el maquillaje, la gestualidad, todo aquello que Locomía usaba como herramienta artística, estaba diciendo algo sobre la masculinidad y sobre la libertad de expresión que el mundo de entonces no siempre estaba preparado para escuchar de manera directa, pero que a través de la música y del espectáculo podía llegar de otra manera. Manuel Arjona era parte de esa declaración, no como postura calculada, sino como expresión genuina de quién era y de lo que creía que el arte podía y debía ser. Los años 90 trajeron cambios en la composición del grupo. Como ocurre con muchas agrupaciones que nacen de una energía colectiva muy específica, Locomía atravesó periodos de transformación, de separaciones y reencuentros, de versiones diferentes con miembros diferentes que intentaban mantener viva una llama que en su origen había tenido una combinación irrepetible de personas y circunstancias. Manuel Arjona pasó por esas transformaciones con la misma presencia que había tenido desde el principio. Siguió vinculado al mundo del espectáculo en distintas formas. Siguió siendo, para las generaciones que habían crecido con Locomía, una figura que pertenecía a su historia musical y que cuando aparecía en escena producía el reconocimiento específico que tienen las cosas que fueron parte de la infancia o la adolescencia de alguien. Locomía tuvo su resurgimiento con la ola de nostalgia por los años 80 y 90, que en la segunda década del siglo XXI llevó a muchos grupos de esa era a volver a los escenarios con el respaldo de audiencias que querían revivir algo que habían experimentado de jóvenes y de nuevas generaciones que lo descubrían a través de las plataformas digitales. Los videos de Locomía en YouTube encontraron millones de visualizaciones de personas que los veían por primera vez y que de inmediato entendían por qué aquello había generado tanto impacto en su momento. La estética de Locomía, que en los años 80 podía resultar desconcertante para algunos, con el paso del tiempo encontró nuevas audiencias que la leían con los ojos de una generación más familiarizada, con la fluidez de identidad y con la libertad expresiva que el grupo había anticipado décadas antes. Manuel Arjona vivía en Viladecans, un municipio del área metropolitana de Barcelona, la ciudad que había sido el origen de Locomía y que seguía siendo su hogar. Vivía con la cotidianeidad de quien ha pasado por los momentos más espectaculares de una carrera artística y que ha encontrado en la vida más tranquila que sigue a esos momentos su propio tipo de satisfacción. La pintura era parte central de esa vida, ese espacio donde la creatividad que lo había definido en el escenario encontraba otra forma de expresarse, más silenciosa, más personal, sin la amplificación del espectáculo, pero no por eso menos genuina. Los artistas que tienen esa capacidad de habitar más de un territorio creativo son más completos que los que concentran toda su expresividad en un solo formato. Y Manuel era de los primeros.
La tarde del martes 30 de junio de 2026 la pasó pintando en su casa. No había nada en esa tarde que anunciara lo que vendría pocas horas después. Era una tarde ordinaria para alguien que llevaba una vida, que después de los años de fama, había encontrado su ritmo propio. Pinceles, colores, el tipo de concentración específica que la pintura exige y que probablemente se parecía bastante a la concentración que los ensayos de Locomía habían exigido décadas antes, aunque el resultado fuera completamente diferente. Se acostó a dormir. En la madrugada del miércoles 1 de julio de 2026, Manuel Arjona murió. Su corazón se detuvo mientras dormía. No hubo señales previas que hubieran podido alertar a nadie. No hubo tiempo para nada. La muerte que llegó fue la más silenciosa posible, en el momento más tranquilo posible, después de una tarde dedicada a lo que amaba. Tenía 58 años. La noticia llegó al mundo del espectáculo español y latinoamericano, con el impacto que producen las muertes inesperadas de figuras que el público siente cercanas por razones específicas y personales. Porque Locomía no fue un fenómeno de nicho, sino un fenómeno de masas en el sentido más literal. Había personas en Argentina, en México, en Venezuela, en Chile, en toda América Latina que habían bailado con esa música en los 90. Y que cuando escucharon que uno de sus integrantes fundadores había muerto, sintieron que algo de ese tiempo se alejaba un poco más. Eso es lo que producen las muertes de los artistas que fueron parte de la juventud de alguien. No solo la tristeza por la persona específica, sino la sensación de que el tiempo que ella representaba se vuelve más pasado, más irrecuperable, más definitivamente detrás. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Los videos de Locomía volvieron a ser compartidos masivamente. Las personas que los habían visto actuar en su momento publicaron sus recuerdos con la urgencia específica de quien necesita decir algo antes de que el silencio se instale. Y las generaciones más jóvenes que habían descubierto a Locomía a través de las plataformas digitales también respondieron, porque la propuesta del grupo había encontrado resonancia en ellos de maneras que sus padres o sus abuelos probablemente no habrían anticipado. El mundo del espectáculo español también reaccionó. Locomía había sido parte de la historia de la música española de los 80 y 90, de una manera que ningún análisis puramente musical puede capturar completamente. Porque lo que el grupo hizo trascendía lo musical para entrar en el territorio de lo cultural, en el sentido más amplio. ¿Qué fue Manuel Arjona? Fue uno de los arquitectos de algo que España nunca había visto antes, y que el mundo recibió con la fascinación que produce lo genuinamente nuevo. Fue parte de la energía original desde la que Locomía construyó una propuesta que mezclaba música, danza, moda y una libertad expresiva que iba adelante de su tiempo. Fue el hombre de los abanicos que una generación entera recuerda con la ternura específica que se reserva para los artistas que formaron parte de los mejores momentos de la propia juventud. Fue también alguien que después de los años de espectáculo, encontró en la pintura y en la vida más tranquila de Viladecans su propio equilibrio. Que pasó la última tarde de su vida haciendo algo que amaba. Que se fue en el sueño más tranquilo. Hay algo en esa imagen final que es al mismo tiempo dulce y devastadora. La tarde de pintura, el sueño, la ausencia de señales, la madrugada que llegó y se lo llevó sin que nadie pudiera hacer nada, porque no había nada que hacer. Pasa el tiempo, y Manuel Arjona no pasa del todo. Sigue en los videos de Locomía que el mundo digital mantiene vivos y accesibles para quien quiera encontrarlos. Sigue en la música que una generación bailó y que todavía puede escucharse y producir el mismo reconocimiento que producía cuando era nueva. Sigue en la historia de la música española y latinoamericana de los 80 y 90 como parte de algo que fue genuinamente revolucionario en su momento. Y sigue en los abanicos, en esa imagen inconfundible de Locomía en escena que ninguna otra agrupación ha podido replicar completamente, porque era específicamente suya y de nadie más. La madrugada del 1 de julio de 2026, en Viladecans, Manuel Arjona cerró los ojos después de una tarde de pintura y no volvió a abrirlos. 58 años.
una vida que había contenido momentos de espectáculo que pocas personas en la historia del entretenimiento español han podido igualar. Y una tarde tranquila pintando, que es exactamente el tipo de final que uno quisiera para las personas que vivieron con tanta intensidad. El corazón que había latido para Locomía descansó en silencio. Y el mundo que lo amó todavía no sabe completamente cómo procesar ese silencio.